Bienvenido a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. El día de hoy comenzamos nuestro estudio en el libro de Números. Si te has perdido la introducción, te invitamos a que la puedas escuchar, ya se encuentra en el canal. Disfruta esta introducción que nos mostrará de qué vamos a hablar. Vamos a empezar directamente a explicar los órdenes de pensamiento, así que si quieres saber el contexto histórico, escucha el mensaje de introducción que dejamos. Ponle pausa a este video y ve a escuchar primero la introducción. Vamos a ver en este día el tema Contados para Dios, basándonos en Números capítulo 1, versos 1 al 19. Y la palabra de Dios nos dice así. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación, de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Elías, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los militares de Israel. Tomaron, pues, Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. En la historia de la Reforma Protestante, uno de los personajes más sobresalientes es Juan Calvino. Y este personaje, de hecho, enfatizaba el principio de que Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Y la Escritura nos muestra precisamente que el Señor es un Dios de orden y de propósito. Y es de lo que refleja claramente el libro de Números. Tal como lo expresamos en la introducción, Números tiene genealogía, Números tiene historia, Números tiene ley. Pero el capítulo, mejor dicho, tiene de todo lo que nos puede llamar la atención. Sin embargo, el capítulo 1 nos introduce a un censo divinamente ordenado. Ahora, aunque para muchos puede parecer una simple lista de nombres y números, de hecho, cuando lo leí en mi niñez, decía, ¿para qué leo tantos nombres? De hecho, llegué a pensar cuando estaba más pequeño, bueno, cuando era un niño, llegué a pensar que Dios había permitido estos nombres por si alguien quería ponerle uno de estos nombres a sus hijos. Así que, amado hermano, si estás esperando un hijo varón, ahí tienes nombres bien bonitos. Suar, Elón, Ocrán. Te aseguro que nadie va a tener el mismo nombre que tu hijo. Pero bueno, continuando con el tema. Esto puede parecer simplemente números y nombres, pero en realidad revela verdades profundas sobre el carácter de Dios y nuestro lugar en el pueblo de Dios. Así que vamos a ver qué es lo que estos nombres, estos aparentemente simples nombres, nos llaman a nosotros como hijos de Dios. Vamos a ver, número 1. Dios llama y ordena a su pueblo. En los primeros cuatro versículos, inician con una frase sumamente poderosa y es: habló Jehová a Moisés. ¡Wow! Ya con eso, cada vez que la Biblia dice eso, hay que guardar silencio y hay que guardar reverencia porque es el momento en el que Dios le habló a uno de sus hijos. Y dice, le habló en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Amados hermanos, debemos empezar diciendo que Dios no deja nada al azar. ¿Por qué? Porque Dios escogió a todas estas personas, a todos los que hemos mencionado acá. Dice la Biblia: toma el censo de la congregación de los hijos de Israel por sus familias y los vas a escoger. Número 1, de 20 años para arriba. Todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y los van a contar para sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Dios escogió a estos hombres. ¿Para qué? Para defender al pueblo. ¿Por qué? Porque iba a ser necesario en un momento muy cercano. Dios
los escogió para vivir bajo su gobierno. Y amados hermanos, de la misma manera que Dios llamó a Israel para contar a los suyos, también nos llamó a nosotros para vivir bajo su gobierno. Debemos ver que la vida cristiana no es caótica ni improvisada. Dios nos ha dado principios claros en su palabra para guiarnos en nuestra relación con Él y con la iglesia. La Biblia no es un libro de sugerencias. Una vez escuché a alguien decir, el libro es un libro de sugerencias, porque Dios no nos manda a hacer nada. No, la Biblia es un libro para darnos orden a cada uno de nosotros. La Biblia es para darnos orden como cristianos y para guiarnos como su iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros no debemos pensar que esta serie de nombres es únicamente un capricho. No, 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 no. Tiene un propósito. Ya vimos, Dios los escogió para un propósito, tal como Él nos escoge a ti y a mí para vivir bajo su gobierno. De hecho, Martín Lutero destacó la centralidad de la palabra de Dios como el fundamento del orden de la iglesia. Así como Israel debía ser contado según el mandato divino aquí en el capítulo 1, la iglesia también debe ser edificada conforme a las escrituras. Dios estaba a punto de darle orden a este pueblo recién salido de la esclavitud. Así que Dios también nos va a dar orden a nosotros, pero no como un pueblo listo para la batalla, no, sino como a su iglesia. Esto es lo hermoso de las escrituras. Vamos a nuestro siguiente punto. El versículo 2 dice, tomaréis la cuenta de todos los varones de Israel. Y aquí aprenderemos, amados hermanos, que pertenecer al pueblo de Dios implica responsabilidad. La Biblia nos enseña que cada tribu tenía un papel dentro del campamento de Israel y que cada jefe representaba a su pueblo. Ser contado en el pueblo de Dios implicaba responsabilidad. Cada tribu tenía una responsabilidad distinta y lo vemos claramente con la tribu de Leví, los levitas. Ellos tenían una sola responsabilidad y era servir en el tabernáculo. No había más. Sí pertenecían al pueblo de Dios, estaban bajo el cuidado de Dios, pero tenían responsabilidades. Nosotros, amados hermanos, no somos meros espectadores en la iglesia. Tú y yo hemos sido llamados a servir, hemos sido llamados a tener una función y responsabilidades en el cuerpo de Cristo. Si estamos en Cristo, no podemos ser cristianos pasivos. No puedo ser un cristiano que llega al templo y qué bonito se escucha el piano, qué bonito se escuchan las voces, el mensaje está poderoso, no me gustó mucho el café que dieron hoy. O sea, no podemos llegar nada más a escuchar, criticar y vámonos. No, debo ser activo en la congregación. No puedo ser un cristiano pasivo. Debo preguntarme si de verdad estoy sirviendo en la congregación o no. Si no estoy sirviendo en la congregación, estoy a tiempo de cambiar y dar un paso hacia adelante y decir, Señor, voy a empezar a servir, voy a empezar a trabajar para ti. Martin Lloyd-Jones dijo, la fe cristiana es completamente práctica, afecta a cada parte de nuestras vidas. Y si nosotros no estamos haciendo la vida cristiana algo práctico, entonces, tristemente, no somos cristianos. No podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos de brazos cruzados cada domingo que llegamos al templo. Es que, hermano, si yo no hago nada, nadie me va a lastimar. Amada iglesia, ya estamos en un punto, con todo lo que hemos estudiado de la Biblia, ya estamos en un punto en el que nuestra madurez como cristianos debe ser mayor. Ya no puedo decir o justificarme diciendo, es que si no me involucro, no me meto en problemas, y así no salgo dañado. Ya es suficiente, amados hermanos, de pensar en nosotros mismos. Es hora de levantarnos y decir, Señor, si alguna de estas personas me va a lastimar, protégeme, pero yo voy en tu soberana voluntad y misericordia, por favor, protégeme, pero yo voy a servirte con todo lo que soy, con todo lo que me has dado, con todo lo que has hecho en mí, te serviré con fidelidad, con amor y adelante. Y servir no significa únicamente predicar o enseñar. Hay muchas áreas para servir. Recibiendo a los hermanos. Es que, hermano, a mí no me gusta predicar. Ok, recibe a los hermanos cada vez que lleguen. Hazles saber que los hemos esperado. ¿No te gusta atender a las personas? Ok, puedes atender también las mesas como hacían los apóstoles. ¿No puedes hacer eso? Ok, entonces atiende a los hermanos entre la semana. Visítalos, háblales de la palabra,ínstalos a que lleguen. Busca a los que no han llegado a la congregación y háblales. Diles que es necesario que se congreguen. Ve, predica el evangelio a los inconversos. Acércate a la congregación, al templo, haz la limpieza. Inicia el culto, hermano. No sé ustedes, ¿verdad? Pero en la congregación tenemos a una hermana que se encarga precisamente de delegar quién va a iniciar el culto con un pequeño devocional. Más pequeño de los que hacemos aquí, claramente. Entonces,
Les hemos dicho en la congregación local, hermano, si tú gustas, acércate con esta hermana antes de que ella se acerque a ti y dile, yo quiero empezar porque en la semana estudié esta cita bíblica y quiero compartirla a la iglesia. Entonces, todas esas actividades y muchas más que no mencioné son formas de servir. Amados hermanos, si eres cristiano, verdaderamente cristiano, no te puedes quedar estático en la iglesia, en la congregación. Debes ser activo. Así como el pueblo de Israel tenía un rol específico, tú y yo también lo tenemos. Y es hora de empezar a hacerlo. Y bueno, a todos los demás versículos empiezan ahora sí dándonos los nombres de los varones que estarán con Moisés y con Aarón. Y empieza con los nombres, ¿no? Nombres bien bonitos. Ya te dije, si gustas uno para tu hijo varón, adelante. Aquí hay un montón bien bonitos y te aseguro, ninguno se llamará como tu hijo. Pero no, ponles nombres bonitos. Ya es a criterio, ¿verdad? Pero bueno, lo más hermoso llega en el versículo 19, que dice, como Jehová había mandado a Moisés, los contó. O sea, está tan hermoso. Otra versión dice, según la orden que Jehová había dado a Moisés. Amados hermanos, estas personas tal vez pensaron, bueno, Moisés me escogió, tal vez vio alguna aptitud en mí, tal vez me vio pelear, tal vez me vio ayudar, no sabemos. Podemos especular, pero no lo sabemos y la Biblia no se enfoca en mostrarnos eso. Pero tú y yo sí debemos pensar, la vida cristiana no es una casualidad. Que Dios haya escogido a estas personas no era una casualidad. Dios guía a su pueblo de manera soberana. El censo en números, en lo que estamos aprendiendo hoy, amados hermanos, no era solamente un registro, sino era un paso en el cumplimiento del plan redentor de Dios, que empezaría aquí en números y culminaría en Cristo. El orden que Dios le estaba dando al pueblo empezó en números y terminó en Cristo. Y de hecho, ni siquiera ha terminado, continúa. Y continuará hasta que Dios quiera. Amados hermanos, debemos tener en mente que Dios tiene un propósito específico para cada creyente. No somos un número más. Debes repetir esto cada vez que te sientas menos. Soy parte del plan de Dios. Y ser parte del plan de Dios no significa, ok, voy a ser reconocido a nivel mundial. No, ser parte del plan de Dios significa, mi vida también debe contar para ir y predicar el mensaje de arrepentimiento a las personas. ¿Quieres un ejemplo? Bueno, en Efesios capítulo 1, verso 4, la Biblia nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios escogió a unas personas en números. ¿Y qué crees? Eso era sombra de lo que se iba a cumplir en el Señor Jesucristo para su iglesia. Efesios 1:4 nos lo confirma. Dios nos escogió. Efesios 1:4 nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así como Israel fue contado, los creyentes han sido elegidos en Cristo para su gloria. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Amados hermanos, esto nada más es el inicio de números. Y si así estuvo de increíble este inicio, imagínate todo lo que está por venir. Números nos muestra que Dios ordena, cuenta y dirige a su pueblo. Y esto nos debe llevar a nosotros a reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Debemos decir, Señor, así como tú quisiste escogerme, yo en este momento me rindo completamente a ti. Asumo mi responsabilidad como miembro de tu pueblo. Guíame, muéstrame qué voy a hacer. Pero en todo momento, llévame de la mano, porque no quiero fallar, no quiero hacerlo en mis fuerzas, quiero hacerlo en tu voluntad. Y confiaré que a partir de ahora tú tienes un propósito para mi vida. Y ese propósito es glorificar tu nombre. De verdad es hermoso poder empezar este libro y esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros y que juntos podamos aplicarlo para que así juntos crezcamos en madurez y en conocimiento y sobre todo en servicio a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, amada iglesia, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.